Bueno, estamos de vuelta. Este, a ver esta figura que está acá, ¿cómo, cómo la partiríamos? ¿En cuántas partes podríamos partirla? No sé si alguien podría poner tal vez ahí en el chat de cuántas partes la partiría o algo así. Yo la forma que lo hice fue agarrar el rectángulo entero, digamos, multiplicarlo 12 por 8 y como ahí se ve como que son dos cuartos de círculo, asimilar lo que es un semicírculo y hacer la resta con el rectángulo. Ok, ok. Bueno, está bien y probablemente, digamos, el centroide en X le dio bien, pero digamos, con el centroide en Y, tal vez no podemos asumir, digamos, que estos dos son dos, dos, dos cuartos, o sea, que juntos son un semicírculo, sino Mm, que lo tenemos que hacer por separado, ¿verdad? Pero sí, sí, sí. está bien, me gusta esa partición, digamos, él lo que dice es, digamos, el rectángulo completo es uno, es la figura uno, ¿verdad? Y a esa figura él le resta los dos cuartos de círculo, que sería la figura 2 es un cuarto de círculo, digamos, y la figura 3 es el otro cuarto de círculo. Ahora, hay otra posible que tal vez alguno pudo haber hecho, la voy a marcar acá tal vez en otro color, que es decir, bueno, yo hago este rectángulo, ¿verdad? Así entero, y luego hago acá digamos a veces se empiezan a complicar mucho, entonces dice, bueno, yo voy a partir este cuadradito, ¿ok? Y luego les queda este lío que en realidad es otro cuadradito al que le tienen que quitar un cuarto de círculo, entonces se nos empiezan a hacer muchos, ¿verdad? Entonces, esto es importante también para que veamos, digamos, la manera de optimizar. A lo más, yo diría que si no se nos ocurrió hacer el rectángulo completo y restarle los cuartos de círculo, a lo más sería hacer estos dos rectángulos y restarle los cuartos de círculo, digamos, al de la derecha. Pero bueno, entonces, por ahí va exactamente, digamos, la manera en la que lo tenemos que pensar. Entonces, viendo acá, ¿verdad? Sería figura, y entonces la figura uno la vamos a tomar como todo el rectángulo grande, que mide 12 por 8 y luego la figura 2 va a ser el cuarto de círculo de arriba, que es un área negativa, y la figura 3 va a ser el cuarto de círculo de abajo, que también va a ser negativo. ¿Ok? Entonces, en esta está más interesante sacar, digamos, los centroides. Ahorita lo vamos a ver. Vean que en este caso, pues en realidad el rectángulo grande está en esta esquina. Entonces, básicamente su centroide en X es 4, que es la mitad de la distancia, y su centroide en Y es 6. Con respecto al rectángulo, todo bien, ¿verdad? Entonces, simplemente vamos a decir que el área, esas medidas me parece que están en pulgadas cuadradas, entonces serían pulgadas cuadradas el área, ¿verdad? Y 12 por 8 son 6, entonces el área del rectángulo, y tenemos que el X barra del rectángulo que va a estar en pulgadas, como dijimos, es 4, ¿verdad? Y el Y barra va a ser 6, y entonces, bueno, 96 por 4, 384, entonces la X barra en pulgadas al cubo da 384, ¿ok? Y bueno, 96 por 6, 6, entonces eso sería la de barra en pulgadas al cubo, sería multiplicado por este, ¿ok? Ya vamos a ver por qué es que no los podemos considerar como medio círculo tal cual.
Sí es cierto que para el área se podrían considerar como medio círculo, entonces usted resta solamente medio círculo. Pero para los centroides, la ubicación sí es importante. Entonces, si lo suponemos como medio círculo, podríamos tener problemas a la hora de ubicar el centroide. Entonces, ya lo vamos a ver. Luego, el área de cada uno, ¿verdad? Evidentemente, eso sí es un cuarto de círculo en cada caso. Entonces sería pi por r a la 2 cuartos, ¿verdad? Recordando que es un área negativa. Entonces sería menos pi por el r, que es 4 a la 2 entre 4, ¿verdad? Entonces, cada cuarto da menos 12,57. Al de abajo nada más le voy a poner menos 12,57 porque ya sabemos que es el mismo caso. Pero entonces veamos eh, cómo estamos con el tema de los centroides. Entonces, si yo digo que vamos a calcular el centroide en X, ¿verdad? En este caso, el punto importante es dónde está el centro de cada uno de los circulitos, ¿verdad? Ese es el punto importante porque de acuerdo a todas las imágenes que tenemos, de cómo está ubicado el centroide de un cuarto de círculo son con respecto a este punto, ¿verdad? Que es a donde estaría el centro de la curva. Entonces, básicamente son acá y acá, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, nosotros estamos en esta esquina, ¿ok? Y tenemos que poder llegar a esta esquina, que eso sería avanzar 8 hacia la derecha. Y tenemos que devolvernos la distancia que dice la fórmula, que es 4R entre 3pi. Entonces esto es 8 para llegar acá menos esa distancia, ¿verdad? Entonces acá es muy importante que lo hagamos así porque es la ubicación correcta. Lo hice primero con la de abajo, pero el de arriba es exactamente lo mismo en X porque estos dos puntos están, están alineados, ¿verdad? Entonces es avanzar 8 en cada caso para poder devolvernos 4R, 4 por R entre 3pi. Ahora tenemos que devolvernos 4 por R entre 3pi. Y hasta este momento, digamos, no habría demasiado problema si lo hubiéramos considerado como un medio círculo, porque si lo hubiéramos considerado como un medio círculo, es igual, ¿verdad? Sería devolvernos, eh, o sea, avanzar 8 y devolvernos 4R entre 3pi. Entonces eso va a dar 8 menos 4 por 4 entre 3 por pi, ¿verdad? Y eso va a dar 6,30 y va a dar acá 6,30. ¿Cuál es un error típico acá? Bueno, un error típico podría haber puesto 4 más 4R entre 3pi, ¿verdad? Este es un error típico porque puede ser, digamos, que lo que la persona piense es llegar a este punto y de aquí avanzar 4R entre 3pi, pero eso está malo porque el 4R entre 3pi está dado desde esta esquina, desde la esquina donde está el centro del círculo, ¿ok? Entonces, lo que puse ahí en la notita, esto estaría malo, ¿verdad? Y es un error frecuente. Y otro error frecuente es nada más poner 4R entre 3pi, ¿verdad? Y no darnos cuenta que tenemos que hacer una ubicación de la cota. Y acá es donde viene el problema, digamos, de considerarlo un medio círculo, porque veamos que para ubicar el centroide en Y del cuarto de círculo de arriba, ¿verdad? Tenemos que decir, ok, yo estoy acá abajo, en esta esquina, ¿ok? Yo necesito llegar a esta esquina para poder bajar la distancia del centroide. Entonces yo ocupo decir, ok, tengo que subir 12, o sea, 12 menos, vamos a tal vez ponerlo con una flecha,
yo tengo que llegar hasta este punto y luego bajar 4R entre 3pi. Entonces, eso para el cuarto de círculo de arriba, ¿verdad? Eso para el cuarto de círculo de arriba. Para el cuarto de círculo de abajo, nada más tengo que subir, o sea, entonces es nada más positivo. Aquí sí es nada más 4R entre 3pi. Pero entonces veámoslo cuando lo pongamos acá. El 2, sería 12 menos 4R entre 3pi. ¿Qué sería? 12 menos 4 por 4 entre 3pi. Sería 10,30, 10,3. Y en este caso simplemente es 4R entre 3pi, ¿verdad? Entonces es nada más 4R. Eh, ahí sería 1.7. Entonces, vemos que aquí tenemos el problema porque estos dos números, digamos, ¿cómo haríamos si lo consideramos en un medio círculo? ¿Verdad? O sea, ¿dónde consideramos el medio círculo? Lo consideramos, digamos, poniendo el centro, por ejemplo, aquí, y que este sea el medio círculo equivalente, o consideramos el medio círculo aquí arriba, ¿verdad? Entonces tendríamos un traslado del área, entonces eso es un problema. Digamos, eso no lo podemos considerar así, sino que lamentablemente tenemos que separarlo. Si yo les hubiera pedido solo el centroide en X, ahí sí no hubiera habido problema, pero como pedimos el centroide en Y, la ubicación de los cuartos de círculo sí es importante. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a multiplicar. Ahora vamos a multiplicar el área por las coordenadas. Vean que aquí todo el mundo era positivo porque el origen estaba en la esquina inferior izquierda. Entonces, toda la figura queda hacia arriba y hacia la derecha, lo cual son las dos coordenadas positivas. ¿Okay? Entonces, ahora sería menos 12.57 por 6.3 menos 79.19 y menos 12.57 por 10.3 menos 129.47. Y luego sería menos 12.57 por 6.3, evidentemente del mismo anterior, menos 79, bueno, el último, voy a trabajar con dos decimales, voy a poner ese 1, y el otro sería menos 12.57 por 1.7. Entonces sería menos 21.30. ¿Ok? Entonces vean que yo hago aquí la sumatoria, menos estos dos, ¿verdad? Entonces, 96 menos 12.57 menos 12.57, 70.86. Y sumatoria acá sería 384 menos 79.19 menos 79.19 y entonces todo a 225,62. Ven aquí, en realidad no es importante dónde estén ubicados los cuartos de círculo y sí se podría haber ubicado como medio porque es simétrico en X, pero en Y no. Entonces sería 576 menos 129.47 menos 21.30. Sería 425,16. ¿Ok? Y ya habíamos dicho que el centroide en X es igual a la sumatoria de las áreas por los X entre la sumatoria de las áreas, ¿verdad? Entonces eso nos va a dar 225,62 dividido entre 70.86. Eso nos da algo así 3 entre 70.86, 3.18 pulgadas. ¿Ok? Y en el caso de Y,
caso del Y, tenemos que el Y barra es A por los Y barras, todos, entre la sumatoria de todas las A's, y eso nos va a dar 425,16 dividido entre 70,76, y eso nos va a dar, bueno, debería dar exactamente 6. Y así es, ¿verdad? Entonces, acá, si bien es cierto, había que considerar, digamos, las figuras por aparte, algo que nos podríamos haber dado cuenta es lo siguiente. La figura es simétrica con respecto a este eje, ¿verdad? Entonces usted puede decir, yo sé que el centro de eso tiene que estar a la pura mitad, porque queda la misma figura aquí arriba que aquí abajo. Entonces, en una figura como esta, usted podría haberse dado cuenta y decir, no, es que el Y barra, yo sé, digamos, rápidamente que tiene que ser 6. El X barra sí, no sé. Pero bueno, esto, digamos, en esta figura en particular, que es simétrica y todo muy bonito, pero típicamente, digamos, eso no es el caso. O sea, lo que yo le pondría, digamos, por ejemplo, acá le pongo un triángulo, qué sé yo, y ya quito esta área, esto ya no existiría, ¿verdad? Esta zona de aquí. Entonces ya yo le creo, digamos, una que no sea simétrico para que valga la pena hacer el ejercicio. Como es el ejercicio uno, tiene, digamos, ciertas bondades. Muy bien. Entonces, no sé si queda alguna pregunta adicional con respecto a este ejercicio. Bien, acá tenemos otra cantidad de ejercicios. Podemos resolver alguno. Este, no sé cuál resolvemos. Ok, vamos a ir cualquiera. Adicional. Entonces vamos a poner, ok, eh, puede ser que si yo este segundo de aquí, aunque en realidad, vamos a ver, bueno, sí, hagamos este segundo de acá y la partición que yo haría, vean que aquí tal vez elegir toda la figura es una posibilidad y restar este triángulo, ¿ok? Sería elegir todo este rectángulo, por decir algo, y restar este triángulo que se forma aquí con las cotas y restar este rectángulo. Yo pensaría que aquí lo mejor puede ser agarrar este rectángulo, como la figura uno, y agarrar el triángulo este como la figura 2. ¿Ok? Y eso vamos a hacer. Ahora, vamos a hacerlo acá. Entonces, bueno, ¿cuáles eran? Son dos figuras que estamos eligiendo. Estamos figura uno, un rectángulo, y figura 2, un triángulo por aquí. ¿Ok? Este, no recuerdo las cotas. Ok, esto mide 20 por 60 y 30 por 36. ¿Ok? Entonces decía que esto era 60 y esto era 20. Y decía que esto era 36 y que esto era 30. ¿Ok? Entonces, vamos con las áreas. Vean que eso estaba en milímetros, entonces vamos con milímetros cuadrados. Esto da 1200, 60 por 20. Y esto 36 por 30 entre 2
da 504. ¿Ok? Entonces vean que acá lo importante es que este rectángulo sí está en la esquina del origen, ¿verdad? Entonces simplemente el barra es 10, porque es avanzar acá, y el y barra sería, bueno, están milímetros, y el y barra sería 30, porque es su. Tal vez lo importante de este ejercicio es darnos cuenta que el triángulo no está en el origen, ¿verdad? El triángulo no está en el origen, entonces yo para poder llegar a la distancia en X tengo que pues, primero tengo que recorrer esta distancia primero es 20 para luego poder recorrer el tercio de los 30, ¿verdad? Eso es así. Y en Y, primero tengo que recorrer hacia arriba 24 solo para poder llegar a la esquina y a partir de ahí recorrer mis 12. Vamos a poner ese aquí arriba. Qué combinación de colores más fea, pero para poder llegar, digamos, aquí al centroide. Entonces eso puede ser, digamos, lo importante de este ejercicio, que si bien es cierto, son solo dos figuras y está muy sencillo, nos permite recordar que esto primero es avanzar 20 y ahora sí el tercio de 30, ¿ok? Y entonces en este caso esto da 30 y que este primero es avanzar 24 y luego es avanzar el tercio de 36, ¿verdad? Y esto como que está hecho al propio porque da 36. Entonces, dan las medidas del triángulo, ¿ok? Y ahora va el AX barra, que esto está en milímetros al cubo, ¿verdad? Y finalmente el A de barra, que esto está también en milímetros. Y entonces este valor por esto da 12.000 y esto da 36.000, ¿verdad? Y ese valor por eso da como 16.200, ¿ok? Y este valor por lo hacemos 19.044, ¿ok? Entonces vean que estos dos suman 1.740 y estos dos que suman 28.200 y estos dos suman 55.44, ¿ok? Entonces el X barra es la sumatoria de todos los X por A entre la sumatoria de todas las A, ¿verdad? Entonces el X barra es 28.200 dividido entre 1.740. De ahí que el X barra de 28.200 entre 1.740 sería 16.21. Y el Y barra es la sumatoria de todos los As por los Y barras entre la sumatoria de todos los As. Entonces, Y barra es 25.440 dividido entre 1.740. Y de ahí que el Y barra sea 25.440 entre 1.740. Y eso va a dar 31.86 milímetros y 16.21 milímetros. ¿Ok? Entonces, esos serían, digamos, los centroides. ¿Ok? Entonces, vean que aquí tienen una cantidad de ejercicios para ir desarrollando. ¿Ok? Y acá hay otro. Muy bien. Ahora vamos a ver un concepto para terminar la clase de hoy que se llama primer momento de área. Entonces, el primer momento de área es algo que realmente les va a ser útil cuando lleven el curso de mecánica del sólido, que es el que continúa después de este curso en la rama, y sería
es importante para cuando se vea el tema de una cosa que se llama flujo de cortante, que es, digamos, lo que siente una viga o lo que siente un elemento cuando se le aplica fuerza y tiene, digamos, una parte de sí mismo, ¿verdad? De la figura, trata de cortar la figura. Entonces eso lo van a ver más adelante, pero, digamos, la aplicación del primer momento de área, sin embargo, este es el momento de verlo acá en la materia. Entonces, el primer momento de área es básicamente un resultado de multiplicar un área parcial, o sea, el área de una sección de la misma figura, por la distancia del centroide de esa figura, ¿verdad? Hasta el eje donde queramos calcular el primer momento de área. Le llamamos primer momento de área porque básicamente es eso, es una analogía directa con el momento de una fuerza, porque la fuerza sería el área parcial en este caso, y el brazo de palanca está desde el centroide de esa área hasta el eje donde queremos ver cuánto es el momento. Entonces, de ahí que su nombre sea primer momento de área. Acá lo podemos ver, digamos, en este caso es una figura completa. ¿Verdad? Vean que esta es una sección rectangular que tiene un ancho W y que tiene una altura H, ¿ok? Entonces, una altura H y un ancho W. Vean que evidentemente el centroide sabemos que está desde a W medios, ¿verdad? El ancho sería W medios y el centroide en Y sería H medios, ¿verdad? Eso porque eso es un rectángulo. Entonces, de la definición que nos están diciendo ahí, que es multiplicar el área por una distancia, tenemos que ver, digamos, acá hay dos ejes. Está este eje acá abajo, que le vamos a llamar el eje AA, pero vamos a quitar ese color que en lo particular no me gusta. Acá está el eje AA, este sería el eje AA, y tenemos en este caso el eje BB, ¿ok? Entonces, es como calcular un sentido de movimiento. Entonces, si yo quiero calcular el primer momento con respecto al eje AA, sería el área de la figura, que es W por H, multiplicado por la distancia, y en este caso tiene que ser una distancia en Y, ¿verdad? Porque esa es la distancia, digamos, perpendicular a este eje. Y si cuando calculemos el momento con respecto al eje BB, tenemos que multiplicar por una distancia que esté en el eje AA, o sea, en el eje X, o sea, B medio. Entonces acá lo vemos, dice que, bueno, el área evidentemente es W por H, que el Y barra es H medios y que el X barra es W medio. Luego dice que la definición del primer momento de área con respecto al eje AA es el área multiplicado por la distancia desde el centroide del área hasta ese eje. Entonces vean que eso es Y barra y nos da WH a la 2 medios. ¿Ok? Lo que valga W, lo que valga H, ahí lo podemos hacer. Y luego, con respecto al eje BB, sería la misma área, ¿verdad? W por H, pero ahora tendríamos que multiplicar por la distancia desde el centroide hasta el eje BB, y entonces eso sería W medios, y por eso es que aquí el cuadrado está en el W y aquí el cuadrado está en el H. Vean que estas dos expresiones son muy parecidas, pero tienen esa diferencia. Vamos a volver acá. ¿Ok? El primer momento de área alrededor de lo que le llamamos el eje neutro, y en realidad el eje neutro va a ser una definición que sale precisamente porque ahí el valor es neutro, es cero. ¿Ok? Entonces, el eje neutro es un eje que pasa exactamente por el centroide. Porque vean que si en esta figura tenemos el área roja y el área azul, el área roja arriba y el área azul abajo, ¿verdad? Y calculamos el primer momento de área de esta y luego el primer momento de área de esta otra, el resultado el resultado se resta y da cero. Entonces, de ahí que la palabra eje neutro, ¿verdad? Es exactamente el eje que pasa por donde está el centroide.
Entonces, si lo vamos a dibujar, si lo dibujáramos acá, ¿verdad? Sería un eje que pasa exactamente por aquí y un eje que pasa exactamente por acá. Esos serían los negros, serían los ejes neutros de esa figura, porque son los ejes XY, ¿verdad? Ortogonales, que pasan exactamente, cuyo origen es exactamente el centroide. Ese sería el eje neutro de la figura. Entonces, en algún momento, qué sé yo, a usted le podrían preguntar, ¿cuál es la distancia al eje neutro de esta figura con respecto a un vértice? Entonces usted dice, bueno, es la distancia, digamos, si este es el vértice, es cuánta distancia hay para llegar al centroide. Básicamente eso es lo que le están preguntando. ¿Okay? Entonces vemos que uno casi nunca usa esto para encontrar de toda el área de la figura, sino que uno lo usa para encontrar de un pedacito de la figura. ¿Ok? Como decir aquí que tenemos un área parcial, ¿verdad? Esta área parcial, que es lo que está aquí con este color como verdecito. Y este es el eje neutro, ¿verdad? Nos imaginamos todo el rectángulo grande y entonces nos damos cuenta que este sería el eje neutro porque ahí está el centroide. Y esta es la distancia que existe entre el centroide de la partecita verde y el eje neutro, que es básicamente el centroide de toda la figura. ¿Okay? Entonces, eso es así. Vamos bueno, aquí hay una definición, digamos, formal de por qué, o sea, de qué es el primer momento de área. El primer momento de área es una integral. Realmente, digamos, acá está la definición de por qué da esto, pero bueno, no nos vamos a meter tanto en este tema. Sin embargo, usted podría, digamos, indagar más si tiene interés en el libro de texto. Por ejemplo, yo tengo una figura como esta, que es una figura en T. Luego vamos a aprender en mecánica del sólido, van a aprender que acá en este punto, ¿verdad? En esta zona, esto se va a querer cortar, va a haber una cosa que se va a llamar flujo de cortante, y entonces calcular el flujo de cortante de esta área de arriba con respecto a todo el eje neutro. Entonces vean que el primer problema, digamos, que nos aflora es encontrar la ubicación del eje neutro de la figura eh, global, ¿verdad? Eso sería lo primero que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el centroide de la figura. Y vean que, por suerte, es una figura sencilla, ¿verdad? La cual yo lo que haría sería dividir en este triángulo, en este rectángulo, perdón, en dos rectángulos. Este sería el rectángulo 1 y este sería, digamos, el rectángulo 2. Yo lo que necesito es encontrar la ubicación del eje neutro. Entonces, realmente no importa desde dónde yo haga el cálculo, no importa desde dónde yo haga el cálculo, el eje neutro me va a dar con una coordenada. Supongamos que yo lo voy a hacer desde acá abajo. Supongamos que yo lo voy a hacer desde aquí abajo. Este va a ser el eje, digamos, X que yo voy a utilizar para poder encontrar el, el centroide de la figura. Entonces yo voy a decir, acá, bueno, acá yo solo lo voy a resolver el ejercicio para el primer momento de área alrededor del eje neutro en la dirección X, porque el eje neutro, ¿verdad? Como lo vimos en la diapositiva anterior, el eje neutro estaría, digamos, yo sé que el centroide de la figura va a estar por aquí. Ustedes tienen también que ir viendo por dónde van ubicando los centroides y usted dice, esto no va a estar a la mitad, no va a estar a la mitad porque arriba tengo más área. Entonces, lo que hace el área de arriba, digamos, lo que físicamente hace es que se lleva el centroide un poco para arriba. Entonces usted dice, el centroide va a andar por ahí. Luego, usted sí debería de ver que la figura es completamente simétrica con respecto, digamos, al eje Y. Entonces, el centroide con respecto al eje Y tiene que estar exactamente ahí, ¿verdad? A la mitad de la distancia. Entonces, ese ni siquiera lo vamos a calcular. Pero entonces, usted se da cuenta que en esta línea anaranjada que yo hice acá, yo le estoy preguntando el primer momento de área de esta área 2 con respecto al eje neutro. Pero vean que esta línea, como es horizontal,
La distancia que andamos buscando es esta, que sería la distancia que existe. Más bien, es como esta, perdón, como así, que es la distancia que va a existir entre el centroide de la figura 2, ¿ok? Este sería el centroide de la figura 2 con respecto al centroide de toda la figura. De hecho, el centroide de la figura 2 lo vamos a dibujar, en este caso en verde. Entonces, el centroide de la figura 2 está aquí, evidentemente está a 10 de altura, porque esto es un rectángulo de 20, entonces este pedacito vale 10, pero yo necesito encontrar toda esta línea negra, ¿verdad? Toda esta línea la necesito encontrar. Entonces, yo lo primero que necesito es el centroide de toda la figura para encontrar la ubicación del eje neutro. Y darme cuenta que básicamente todo lo que me preguntan es con respecto al eje Y. Digamos, con respecto al eje X, no, porque el centroide está aquí en el puro centro y en realidad o sea, la distancia es cero, ¿verdad? Entonces, básicamente el primer momento de área sería cero con el respecto al eje vertical. Lo que nos importa es con respecto al eje horizontal. Ok, entonces, recapitulando, lo que tenemos es un origen acá, abajo, un eje aquí abajo, para poder calcular el centroide de la figura completa. Dividimos en dos, ¿verdad? Entonces tenemos básicamente el rectángulo 1 y tenemos el rectángulo 2, ¿ok? El área del primer rectángulo es 15 por 60, ¿verdad? Entonces, si yo qué sé yo, hago una tabla aquí, esta sería bueno, figura, ¿verdad? Y aquí ponemos el área y aquí ponemos el X no nos interesa porque ya dijimos que todo está simétrico ahí, entonces es el y luego aquí va el Y barra, ¿verdad? Vamos a agrandar esto un poco, ahí está el Y barra. Entonces, esa sería, digamos, la tabla. Y esta barra es media tonta, entonces hay que hacerla en muchas partes. Entonces, aquí iría el área y aquí iría el X bar, el Y barra, el X no importa, y aquí va el A por Y. ¿Okay? Esa la vamos a poner. Entonces, con respecto a la figura 1, evidentemente el área es 60 por 15, ¿verdad? Entonces, el área es igual a 900, ¿verdad? Pero entonces, vamos a poner aquí. ¿Okay? Con respecto al Y, sería desde la línea naranjada de abajo, es básicamente 30, ¿verdad? Y el AY sería 30 por 900, ¿verdad? Por 30. Entonces, eso va a dar 27,000, ¿verdad? Va a dar 27,000. ¿Ok? Y luego va la figura 2. En el caso de la figura 2, el área es 40 por 20, ¿verdad? Entonces, eso da 800. Y el Y barra, aquí hay que tener, ¿verdad? Claro que es 60 para poder llegar a la base más 20, ¿verdad? Entonces, es 80. ¿Ok? Ese sería ese llevarla. Y este caso, pues va a ser 800 por 80, ¿verdad? Entonces eso va a dar 64,000. Eso sería igual a 64. Ok. Entonces ahora hacemos la sumatoria de las áreas, que da 1700, ¿verdad? Y hacemos la sumatoria de los álgebras, que dan 91,000. ¿Ok? Y entonces el Y barra, en este caso, va a ser igual a 91,000 entre 1700. ¿Ok? Y entonces eso significa que el Y barra, ¿verdad? Va a ser igual a 91,000 entre 1700, que da 53,53. Ya lo ya. ¿Ok? Entonces, tenemos el valor.
Ahora, eso significa que la distancia del eje neutro está de los 60, aquí esto vale 53, esto vale 53.53, ¿verdad? Y entonces ya con eso podríamos sacar otras cosas. Entonces, eso está en la siguiente diapositiva, me parece. A ver. Y ahí está. Entonces, vean que tenemos las dos figuras. Acá esto fue calculado que hice mal. Eh, a ver, que había hecho mal. Creo que había sacado aquí, que vamos aquí ha puesto 80, creo. Y nadie me dijo. Qué triste. Entonces, en realidad era 70, no era 80. Y bueno, multiplicado da 5.000, 56.000, porque yo lo trabajé en milímetros, aquí lo trabajamos en metros, pero al final es lo mismo, ¿verdad? Porque los resultados de dividir milímetros entre milímetros es lo mismo que dividir metros entre metros. Entonces, como vemos, el centroide está aquí a 48.82, ¿verdad? Entonces, mejor que dicho que acá está en la imagen mejor. Y ahora sería ver cuál es el área que andamos buscando, ¿verdad? Que es el área esta parcial, que es el rectángulo de arriba, que vale 40 por 20, y eso sería multiplicarlo por esta distancia, que es la distancia que estoy marcando acá en vertical, que es la distancia del eje neutro, del centroide, perdón, de la figura en cuestión, que es la figurita de arriba, que está aquí ubicado, ¿verdad? Exactamente a 70, desde abajo, con respecto al eje neutro de toda la figura. Entonces, el eje neutro de toda la figura es 48.82 y lo nuestro es 70, ¿verdad? Entonces, esta distancia es 70 menos 48.82. Y eso lo vemos en la siguiente imagen. Vamos a ver, acá está, ¿verdad? Entonces, el área, vamos a ver qué pasó aquí. Ah, bueno, acá no, en el ejercicio, creí que lo había hecho de mala memoria, lo hice ayer. Creí que lo había hecho con respecto al área total, pero lo hicimos con respecto al área de este pedacito. Igual es lo mismo, porque el área de este pedacito, nada más la calculamos, ¿verdad? Que es 12,5 por 20, y la distancia sí es la misma, porque el centroide de todo el rectángulo grande o de este pedacito está aquí a la misma mitad, ¿verdad? Entonces de ahí que la distancia del eje neutro es 70 menos 48.82, que es 21.18, y el primer momento de área es multiplicar el área por la distancia, ¿verdad? Entonces así es como lo calculamos. Entonces ahora hay otro ejemplo por acá que básicamente es lo mismo. Esta sí es el área, digamos, que está aquí pintada. Entonces calcular el centroide de toda la figura, ¿verdad? Vean que esta figura yo la dividiría básicamente en dos, que es el rectángulo grande menos el pedazo de este vacío. Lo que pasa es que vale la pena tal vez hacerlo, no creo que valga la pena hacerlo en tres. Entonces, solo hacemos dos y encontramos el centroide de toda la figura que va a andar como por acá, digamos. Tiene que ser menos que el total de estos 80, ¿verdad? Tiene que ser menos de 40. ¿Por qué tiene que ser menos de 40 desde aquí abajo? ¿Verdad? Este valor es menor a 40. ¿Y por qué este valor es menor a 40? Bueno, porque si fuera solo el rectángulo, sería exactamente 40. Pero como aquí hay un agujero, el agujero como quita área, entonces nos corre el centroide para abajo, ¿verdad? Entonces el valor nos va a dar menos que 40. Luego, tenemos que calcular el área de la figura sombreada, ¿verdad? Que calcular el área de la figura sombreada es calcular el área de este rectángulo menos medio círculo, ¿verdad? Y tenemos que encontrar el centroide del área sombreada, que para encontrar el centroide del área sombreada es hacer un ejercicio donde tenemos dos partes, ¿verdad? Tenemos el rectángulo de 20 por 40 menos la mitad del circulito.
Entonces, allí nos va a dar el centroide, que también, digamos, en este caso nos tiene que dar, no sabemos cuánto, pero nos tiene que dar más que 10, ¿verdad? 10 nos daría si el rectángulo estuviera completo, pero como le quitamos un pedazo aquí abajo, el centroide sube, ¿ok? Entonces, cuando ya tengamos este centroide y tengamos el centroide de toda la figura, es multiplicar la línea esta que voy a hacer en rojo, que esto es una distancia, ver cuánto es esta distancia y multiplicarlo por el área de esta sombreada. ¿Okay? Ese es el procedimiento. Entonces, lo vemos acá donde está hecho. Vean que lo primero es ubicar el eje neutro, o sea, el centroide de toda la figura. Entonces, vean que tenemos la figura 1, que es todo el rectángulo, o sea, 40 por 80, 3200 el área. Tenemos la altura del centroide, que es 40, y tenemos el A por el centroide, ¿verdad? Luego el círculo tiene por diámetro 20, entonces por radio tiene 10, ¿verdad? 10 a la 2 por pi, y eso lo restamos. Obviamente aquí, bueno, esto se aproxima a decimales y da 2885. Y el centroide de esto es claro, ¿verdad? Que está a 60, porque el centro del círculo coincide con la cota de 60. Entonces este valor también lo podemos calcular y lo vemos, ¿verdad? Entonces claramente, como dijimos, el centroide es menor que 40, ¿verdad? Por el producto del hueco. Luego es encontrar el centroide del área sombreada. Entonces vean que para encontrar el centroide del área sombreada es lo que les dije, ¿verdad? El rectángulo de 20 por 40 menos el medio circulito. Entonces, eso lo hacemos, ¿verdad? El rectángulo 20 por 40. Vean que este 70 lo tomamos igual desde la base, pero usted decide desde dónde lo quiere tomar. Y el medio circulito nos da la mitad del área, evidentemente, y nos va a dar, digamos, el Y barra, que sería 60 más 4R entre 3 pi. Entonces eso nos va a dar este valor y calculamos el centroide, que vean que este valor exactamente nos dio, como habíamos predicho, más de 10, ¿verdad? 70 nos hubiera dado, si es 10, nos dio un poquito más porque el hueco no lo sube. Entonces ya tenemos el valor. Y la resta entre este y este, ¿verdad? La resta entre este valor y este valor es lo que nos va a dar la distancia que andamos buscando. ¿Ok? Y la ventaja de que cuando calculamos el área, ¿verdad? La ventaja de que cuando calculamos el área para encontrar el centroide, ya tenemos el área de la figura que andamos buscando. Entonces, básicamente, la respuesta, que es el Q, ¿verdad? El primer momento de área se llama Q mayúscula, y eso básicamente es el área, que es 642.92, multiplicada por la distancia, que es la resta de los dos centroides. ¿Ok? Eso sería. Entonces lo calculamos y nos va a dar allí el resultado, el cual está puesto en la presentación. Entonces no hace falta verlo allí, sino que aquí está. Pero bueno, básicamente es ver que la distancia le resta el área, y el primer momento de área nos da ese montón, 21.595,68, y está en centímetros cúbicos. Las unidades del primer momento de área son centímetros cúbicos porque el área está en centímetros cuadrados y el Y está en centímetros. ¿Ok? Entonces esa sería la respuesta. ¿Ok? Les dejo acá el ejemplo 4 para que lo analicen, ¿verdad? También está la respuesta. A continuación, básicamente es lo mismo. Vean que la figura T es una figura, digamos, que no es simétrica porque las patitas son diferentes. De hecho, está corrido el asunto, ¿verdad? Entonces hay que calcular cuál sería el centroide con respecto al eje Y. Igual, ¿verdad? Buscar cuánto sería el eje neutro. Yo anticipo, digamos, que el eje neutro está, si esto mide 10, 50 y 10, sería 70 en total. Yo anticipo que tiene que estar más arriba que la mitad porque el ala superior es más grande que el ala inferior,
¿verdad? La parte de arriba de la T es más grande que la parte de abajo, entonces el centroide me va a dar más arriba, ¿verdad? De toda la figura. Luego calculo el centroide del área sombreada, que va a estar por aquí, ¿verdad? En realidad, ese centroide, si esto es 10, tiene que ser menos que 10. Vamos a ver qué pasa, que la batería dice que se está agotando y ya aquí ya debería, ahí está. Entonces, vean que si el centroide, vamos a borrar, si esto vale, opa, porque esta no se borró, ¿ok? Entonces dijimos que este centroide está por encima de la mitad, ¿ok? Y ahora este tiene que estar por debajo de la mitad. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de área aquí abajo. Entonces, luego lo importante es encontrar cuánto es esta distancia, que es básicamente la resta de los dos centroides, y una vez que encontremos la resta de los dos centroides, ya multiplicamos por el área y nos va a dar el primer momento. ¿Ok? Y nos va a dar el primer momento, que acá está, digamos, cómo se hace y cómo se calcula. Luego de eso les dejo este ejercicio para que lo encuentren, ¿verdad? Y les dejo este otro ejercicio para que también lo encuentren. Entonces, ese sería, digamos, lo último que vamos a ver en la clase de hoy. Y no sé si tienen alguna pregunta. Diga. Digamos, ese ejercicio 3 se podría considerar que la parte de arriba es simétrica con la parte de abajo. Claro, hay que considerarlo. De hecho, el eje en este es fácil porque el eje neutro ya está aquí a 40. Y digo que hay que considerarlo porque no tenemos, digamos, ninguna cota con respecto a la parte superior. Entonces, la única opción que nos queda es considerar, digamos, que esto alinea con este y que este alinea con este, y por lo tanto, digamos, las distancias son simétricas. Entonces, en realidad, en este caso, el eje neutro ya está aquí, ¿verdad? Solo hay que encontrar el eje neutro, el centroide de esta figura, que si esto es 20, tiene que estar ahí más arribita, ¿verdad? Y ya con eso ya podría resolverlo. Gracias. Con gusto. Vamos a ver qué dice por aquí. ¿Hasta cuál tema entra en el examen? Hasta el 4, ¿verdad? En el examen entra hasta el 4, que es en realidad lo que ya vimos. Tenemos el tema 1, lo de partículas, ¿verdad? Estática de partículas y cuerpos rígidos hasta el capítulo 4, ¿verdad? Que fue hasta lo que practicamos en el ejercicio 6, en la lección 6, perdón, y que es además lo que está en la tarea, ¿verdad? Son los problemas de la tarea, todos son de esos capítulos. Este tema, que es el 5, esto entra en el segundo parcial. Gusto. Y bueno, eso sería, digamos, entonces vean que les quedan de ejercicios, además de los adicionales de la lección, les queda resolver este ejercicio 3 y, a ver qué pasa, y este ejercicio 2, que este es muy sencillo, ¿verdad? Como para calentar, este no es que sea difícil, pero es un poquito más laborioso. Y allá atrás nos habían quedado ejercicios de encontrar centroide, ¿verdad? Nos habían quedado estos ejercicios para que ustedes encontraran centroides y estos otros también, ¿verdad? Entonces vean que hay trabajo por hacer de práctica con respecto a este tema, y bueno, si tienen alguna duda, pues me lo pueden hacer saber. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah.